Hola a todos, muy bien, vamos a continuar con este módulo de calidad de seguridad del paciente. Vamos a entrar de manera general a los puntos importantes de seguridad del paciente. Seguridad del paciente tiene un inventario inmenso de acciones y de medidas, de barreras que buscan y su principal propósito es prevenir el daño en la atención a los pacientes. Y esta es su premisa básica, la parte fundamental. Como bien se menciona aquí en la presentación, en la diapositiva, podemos observar que la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Es más, es decir, que no podemos ofrecer una atención médica que no se asegura. De entrada sería incongruente, estaría completamente alejada de los principios fundamentales. Entonces, otro punto importante que debemos de reconocer para entender mejor la seguridad del paciente es que siempre hay un cierto grado de peligrosidad inherente. Esto significa que el simple hecho de estar al interior de una organización de salud ya se puede correr un riesgo, digamos, puede ser una probabilidad muy pequeña, mucho más amplia en función a qué, a los controles de seguridad que tenga la organización de salud. Y esto va a estar muy cercano a la capacitación, al entrenamiento, a las competencias, a los recursos y a los procesos que tenga su organización. Si tenemos procesos que no están estandarizados, que son inestables, no contamos con los recursos adecuados, suficientes y disponibles, pues también estaremos cercanos a un posible error dentro de la seguridad del paciente. O si el profesional de salud no cuenta con las competencias de formación, las de habilidades, las de experiencia, las de conocimiento, podrá presentarse una situación. Adicional a ello, la capacitación constante en barreras de seguridad se vuelve fundamental para poder abordar estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando una organización no tiene una estructura, pues no puede pensar en una cultura. Entonces, si no hay una estructura sólida que permita tener una referencia clara de esto, lo único que vamos a tener enfrente es una atención donde se va a estar aplicando de manera aislada, sin una estandarización, las diferentes medidas que habremos de estar cuidando durante todo el flujo de atención de los pacientes. Entonces, la seguridad del paciente, de acuerdo a una de sus definiciones y soportada por la Organización Mundial de la Salud en 2017, habla justamente de que la seguridad del paciente es un intento consciente, vaya, es una voluntad consciente para evitar o prevenir lesiones al paciente que pudieron haber sido causadas por la asistencia o la prestación del servicio de salud. Esto se vuelve un componente esencial en la calidad asistencial. Esto significa que es básico y que es algo que no es negociable, que es parte de la atención. No puede haber una atención que no tenga barreras o medidas de seguridad. Y algo importante es que la condición previa para la realización de cualquier actividad clínica tiene que estar precedida de medidas, acciones y barreras que eviten justamente el daño del paciente en todo el flujo de atención de los procesos. Ahora, hay diferentes puntos que también pueden ser considerados para estar mucho más al pendiente de las medidas de seguridad. No puede haber supervisión en seguridad del paciente si no hay barreras, acciones y medidas conscientes, establecidas, estandarizadas y definidas. Y por supuesto que el personal las conozca, porque no va solamente en crear un documento que se llame acciones esenciales si nadie lo conoce. De nada sirve tenerlo, darlo a conocer y que no se supervise. De nada sirve tenerlo, estandarizarlo, darlo a conocer, que se supervise, pero que no se mida, porque entonces sabemos si está o no funcionando el tema de seguridad del paciente. La cultura y el nivel de seguridad que debe tener una organización tiene que estar respaldada por los números, tanto en indicadores de proceso, que son apego a las mismas medidas, como en indicadores de resultado, que son finalmente cuántas acciones o consecuencias se presentaron durante la atención. Ahora, una de estas medidas pueden ser los trazadores o las evaluaciones que se conocen como los MOOC. También puede ser tomar de referencia las guías de evaluación que presentan organismos importantes como lo es JCI, que se conocen también como Survey Process Guide. Ahora también tenemos los trazadores como tal, los tracers, los cuales van a permitir dar seguimiento a un sistema de medicación, dar seguimiento a un sistema de prevención y control de infecciones,
Y esto lo que busca es irle dando un seguimiento para poder garantizar si se están aplicando o no estas medidas. Por otro lado, tenemos las rondas de seguridad del paciente que se comportan como una actividad voluntaria que puede estar programada o no para dar un seguimiento. Lo que busca es sorprender a los procesos en acción, lo que nos va a llevar a un digamos, a un diagnóstico real, preciso de cómo se encuentran las medidas implementadas en esa unidad. Entonces, el hecho de no tener una supervisión guiada de la seguridad del paciente, estaremos frente a una situación donde desconocemos si realmente están o no aplicadas estas medidas. Hay que considerar que dentro de la seguridad del paciente hay variables que pueden desencadenar mayor probabilidad o variables de riesgo para los eventos adversos. Voy a compartirles 12 de estas variables que definitivamente lo que ponen es de manifiesto, lo ponen en el centro, en qué debemos de prestar mayor atención, porque a raíz de estudios, de publicaciones, de análisis de los procesos, nos han permitido a través de esta literatura poder identificar cuáles son las condiciones que debemos de cuidar, cuáles son aquellos aspectos que necesitamos tener de manera muy clara. Uno de los principales, una de las variables más importantes que puede causar un evento adverso, un evento centinela, primero es la inexperiencia del personal de salud, la impericia. ¿Qué es lo que sucede? El tomar decisiones y acciones sin tener soportado el conocimiento, la experiencia y la formación adecuada. Entonces estamos frente a una atención donde no estamos garantizando al paciente que está siendo atendido por una persona, en este caso un profesional de salud, con la competencia necesaria adecuada. Otra de las grandes variables es esta, la segunda. ¿Cuántos de nosotros al ingresar a organizaciones de salud no contamos con un adecuado, vaya, ni siquiera adecuado, no hay una sesión de capacitación, mejor dicho, una inducción, una orientación a la organización? Y esto lo que arroja es que de pronto es tanta la prisa, es tanta la necesidad de incorporar al personal de salud que no se dan las condiciones para poder facilitar una orientación al personal de sus compañeros de trabajo, del área, en dónde solicitan los medicamentos, cómo se realiza un formato, qué necesito para registrar mis notas en el expediente clínico electrónico o en las notas, a quién le puedo solicitar qué. ¿Cuántas camas sensibles tengo? ¿Cómo es mi organización? Cuando no hay una inducción y una capacitación en los procesos, lo que va a resultar es que el profesional de salud va a tomar la mejor decisión de acuerdo a su alcance, de acuerdo a su capacidad, y muchas veces puede ser que en esa organización en particular, esa decisión que puede haber sido muy favorable y muy adecuada en otro lugar, tal vez ahí no es la adecuada. Entonces es muy importante brindar inducción para conocer la organización, para conocer los procesos, para saber realmente dónde estás parado. Y la segunda, si no hay una capacitación en los procesos, definitivamente estamos frente a una situación de invisibilidad de las actividades. Y esto lo que hace es que cada quien improvise y haga lo que considera será lo mejor. Y esto lo que va a desencadenar es en una situación que puede ser realmente catastrófica para el paciente. Ahora, también tenemos la parte de cómo manejamos los pacientes con extremos de la vida. Podemos hablar de pacientes geriátricos, podremos hablar de recién nacidos, podremos hablar de pediátricos, y lo que está acercando es que este grupo de pacientes primero están considerados como pacientes vulnerables, y al ser un paciente vulnerable lo que significa es que requieren mayor protección. Entonces, al requerir mayor protección, significa que tienen variables adicionales a otro tipo de pacientes que necesitan mayor atención. Y cuando se atiende a estos pacientes como si se atendiera a cualquier otro, lo único que significa es que prestamos, mejor dicho, perdemos de vista muchas de las variables, por ejemplo, en dosis de un medicamento, en condiciones adicionales que pueden afectar al paciente. Entonces, hay que ser muy conscientes que, por ejemplo, un paciente geriátrico puede traer una carga de manejo de medicamentos adicionales que tal vez desconocemos. El hecho de que el paciente de una edad avanzada es muy probable, altamente probable, que esté seguramente en tratamientos con algunas enfermedades o patologías correlacionadas o adicionales para la que se le está atendiendo. También hay que entender que muchos de estos tienen polimedicación. Entonces, es muy importante prestar atención en esto. También los cuidados complejos, que también pueden ser considerados como pacientes de alto riesgo.
Los pacientes de alto riesgo tienen una categorización bajo este sentido desde un punto de vista clínico que lo vuelve es que tiene más variables de atención adicional por temas de seguridad. Por ejemplo, una paciente obstétrica. Una paciente obstétrica requiere un manejo particular, complejo, específico y muy supervisado. Y eso es algo importante que de pronto se pierde de vista y que necesita mayor atención en este sentido. También tenemos aquellas situaciones de atención de urgencia. No solo al paciente que llega con una categorización o una priorización de triage muy alto, sino aquellos que también dentro de la atención pueden requerir, de acuerdo a una inestabilidad en el paciente, también el no tener un plan de acción, de reacción y de manejo de contención de este grupo de pacientes será muy complicado poder evitar un daño. ¿Por qué? Porque aquí en esta precisión, pues el tema de oportunidad juega un rol sumamente importante. Ahora, también otro punto adicional es la estancia prolongada. Aquellos pacientes que tienen mayor tiempo con nosotros, que se están enfrentando a una situación la cual va a generar mayores días de estancia. Ahora, también hay que reconocer que la estancia prolongada tiene dos sentidos. Uno, la misma enfermedad tiene o requiere o demanda un tratamiento mucho más extenso para poder controlarla y bueno, en buscar que ésta se empiece no solo a estabilizar, sino también a mejorar. Y algo importante es que también hay que considerar que esta estancia prolongada justamente no sea derivada de un error dentro de la atención, porque si fuera así, entonces estaríamos abordando y estaríamos considerando que la estancia está afectando. ¿En qué sentido? Primero, que debió haber, que se prolongó por un error dentro de la organización de salud. Pero en el caso de que la atención sea prolongada por el mismo manejo y por el transcurso natural de la enfermedad del paciente, significa que a mayores días, mayor probabilidad de que pueda haber un error dentro de la atención. Otro punto importante, que es el 7, es la insuficiencia y la falta de recursos. Cuando no contamos con los insumos y los equipos, tanto de calidad, suficientes y disponibles, lo único que estamos haciendo es enfrentarnos a una situación donde vamos a improvisar, vamos a retrasar la atención y tal vez no va a ser oportuna. Y esto lo que va a desencadenar es seguramente en una complejidad adicional que al no estar bien manejada por la falta y la ausencia de recursos puede desencadenar a un evento adverso y en una peor situación a un evento centinela. Otro de los puntos importantes es que no hay procedimientos documentados, sistematizados y estandarizados. Esto significa que muchos de los documentos con los que contamos en nuestra organización de salud desafortunadamente no están estandarizados, no están actualizados, nadie los consulta. Se convierten en documentos que están ahí solamente para cumplir una acreditación, para cumplir una certificación y que realmente no se convierten en esa herramienta estratégica fácil, clara y sencilla para que se tomen decisiones de cómo realizar una actividad o un proceso. Y eso, pues, de pronto se pierde de vista y eso realmente es lamentable. Otro punto importante es que el desorden administrativo nos lleva a tener una situación en la cual las decisiones no están muy bien analizadas. Vaya, hay que considerar que al no tener datos, cuando no hay una buena organización, donde no se pueden identificar, dónde se pueden encontrar la documentación, un documento, un procedimiento, lo único que sucede es que al haber un desorden administrativo no hay un control y por lo mismo no hay una visión clara de cómo se está llevando a cabo la actividad. Otros puntos importantes es una relación inadecuada justamente entre el profesional de salud con el paciente. Esto significa que muchas de las ocasiones no hay una comunicación, no hay una relación cercana que permita no solo la humanización, sino que no permita que tanto el profesional de salud como con el paciente trabajen en equipo. El que un paciente esté muy bien informado frente a un profesional de salud siempre va a incrementar la probabilidad de resultados clínicamente exitosos. ¿Por qué? Porque están bien informados, porque el paciente participa y porque esto también ayuda al profesional de salud a no solo tomar la decisión clínicamente más responsable, sino que la hace saber, la informa y le educa al paciente. Por otro lado, el punto 11, fallas de comunicación en el equipo clínico también son desencadenantes de errores. Y esto significa que de pronto médico con médico no están bien informados, médico con enfermera, médico con otros profesionales de salud, enfermera con otros profesionales de salud. Y esto lo único que hace es alejar definitivamente la continuidad de la atención. Y esto nos va a llevar definitivamente a
a una ausencia de control a nivel comunicación. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todos enterados de toda la información que se requiere y entonces las decisiones muchas veces no van a ser las mejores para llevar a cabo las actividades de salud. Por otro lado, y que me parece fundamental y que tiene mucha relación también con el burnout y el síndrome de agotamiento en profesionales de salud, es justamente el cansancio, las presiones laborales, económicas, familiares, psicológicas y personales que tienen los profesionales de salud. Cabe mencionar que un profesional de salud también es una persona y es una persona que está comprometida y apasionada con su profesión, la cual de ninguna forma actúa de una forma que tomara una mala decisión. Son decisiones conscientes, formadas y respaldadas en evidencia y en la misma formación y academia que tiene el profesional de salud. Pero también hay que entender que al ser personas pueden traer problemas personales, situaciones de estrés adicional fuera del hospital, que de pronto al estar en las instituciones de salud puede ser que jueguen un rol determinante para que podamos perder focalización, perder atención y eso pues desencadena en un error. Entonces, el atender estas 12 variables nos van a permitir tener mejores controles en tema de seguridad y lo más importante, evitar que dentro del flujo natural de la atención de un paciente se presente un daño. Entonces, el compromiso está en la mesa. Habrá que tomarlo. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Mario Alberto Flores Guadarrama, adscrito a la Dirección de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, uno de los temas de relevancia dentro de la gestión de la calidad y de la seguridad. Es importante comentar que la seguridad del paciente es una dimensión fundamental de la calidad de la atención. Es importante precisar que la calidad tiene diferentes dimensiones que van desde cuestiones técnicas, interpersonales, políticas, costo-beneficio, etcétera. Y claro está que en el Sistema Nacional de Salud mexicano, la calidad de la atención, la seguridad del paciente, que se traduce como brindar atención con el menor riesgo posible, se ha convertido en una estrategia prioritaria en este sistema. Es por ello que con base en el acuerdo por el cual se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales de Seguridad del Paciente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre del 2017, se inicia con esta estrategia importante para desarrollar acciones básicas para garantizar la seguridad del paciente. Y con ello, habría que describir que la primera acción importante dentro de estas es la identificación del paciente, con el objetivo de mejorar la precisión de la identificación de los pacientes. Para ello, tendríamos que unificar este proceso en los establecimientos del sector salud. Debemos utilizar al menos dos datos para identificar al paciente: nombre completo y la fecha de nacimiento. Es importante describir y precisar que cada una de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud describirán cuáles van a ser esos elementos y con ello precisar también que estas barreras mínimas de seguridad se deben de aplicar en el momento correcto, de manera oportuna y por personal con las competencias necesarias. Por lo tanto, para poder implementar y desarrollar esas acciones básicas, será necesario partir de un análisis de riesgos que permite identificar el momento oportuno en el que se tienen que hacer esta identificación del paciente, así como los elementos que vamos a utilizar para poder identificar al paciente. Es importante decir que la identificación del paciente se tiene que describir en estos diferentes momentos, en la identificación general de todos los pacientes que prestan servicios y que reciben estos dentro de un sistema nacional de salud. ¿Cómo se va a estandarizar para que la identificación del paciente se realice desde que éste llega a la unidad a recibir la atención y en cualquiera de los diferentes momentos y servicios que la unidad le oferta a estos usuarios? La identificación previa en la realización de todos los procedimientos es un momento ideal para identificar a los pacientes, así como la identificación de estos en la aplicación, en el desarrollo y en el proceso de soluciones intravenosas y cualquier dispositivo invasivo de alto riesgo. Necesario garantizar la identificación en estudios de imagenología, laboratorio y patología. Importante precisar que la identificación del paciente entonces se debe de hacer utilizando dos elementos mínimos, utilizando diversos medios en los cuales vamos a verificar. Cuando hablo de medios me refiero a el brazalete, a la ficha de identificación, a cualquier otro documento inserto en el expediente que pudiera ser válido para identificar al paciente sin olvidar los dos datos básicos que ustedes deben de implementar a la hora de la identificación del paciente. La barrera básica número 2, acción esencial de seguridad del paciente, es la comunicación efectiva. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, y esta deberá hacerse en los momentos críticos, es decir, cuando se encuentre en inminente riesgo la vida del paciente, es cuando se deben de implementar acciones para garantizar que se dé una comunicación efectiva entre el equipo que atiende a ese usuario durante su visita a la unidad médica. Para ello, debemos de utilizar procesos
que sea básicamente a través de escuchar la orden que se da, escribirla cuando así se permita la acción, leerla, confirmarla, transcribirla, confirmar una vez más y verificar. Importante. Si este proceso, dependiendo de la acción que se realice con el usuario, no nos permite escribirla, entonces vamos a escuchar, vamos a confirmar, vamos a verificar y vamos a ejecutar la acción. Esta comunicación efectiva con base en el acuerdo que hemos comentado también debe de aplicar para los pacientes y familiares con la finalidad de obtener información correcta, oportuna, durante todo el proceso de la atención que recibe el paciente. Es por ello, entonces, que vamos a estandarizar el proceso de registro de órdenes verbales y telefónicas. Reitero una vez más, posterior al análisis de riesgo, de patrón y tendencia que tenga la unidad, identificar qué tipo de órdenes van a ser permisibles, cuáles van a ser verbales, en qué momentos. Comentaba la recomendación importante que sean en momentos en que se encuentre en peligro inminente la vida del paciente, así como qué tipo de órdenes verbales o resultados vía telefónica se van a permitir, la manera en que se van a emitir y en que se van a recepcionar estas órdenes y el proceso que he comentado de escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y por último verificar cuando sea permitible el momento de escribir. Cuando esto no sea preciso, ejemplo, en un momento crítico, en un área de choque, en una sala quirúrgica, entonces podríamos omitir el hecho de escribir. Es importante garantizar un proceso seguro de la emisión y recepción de órdenes verbales y telefónicas en las urgencias a través del proceso escuchar, repetir, confirmar y transcribir. Es necesario garantizar que la comunicación efectiva también se dé durante la comunicación efectiva, ¿verdad? En la transferencia de los pacientes, ya sea que cambia de servicio o cambia de área, utilizar y estandarizar el procedimiento y con ello garantizar también que las prescripciones médicas y las anotaciones en manuscritos o electrónicos sea de manera efectiva, apegándonos a las normas oficiales mexicanas, a los protocolos establecidos dentro de las unidades médicas o de sus procedimientos o métodos específicos de trabajo que garanticen esta importante barrera, la comunicación efectiva, recordando que debe hacerse en los momentos correctos de manera oportuna y por personal con las competencias necesarias. Será muy relevante vincular la acción esencial número 2 para garantizar la notificación de valores críticos de laboratorio, patología y otros estudios de gabinete que la unidad haya documentado para este proceso. Allí mismo, en esta acción esencial número 2, se debe de garantizar la referencia y contrarreferencia de los pacientes a través de un proceso de comunicación efectiva que describa justamente el proceso que hemos comentado, la emisión de información, la recepción de la misma y la manera en que nos vamos a comunicar a través de documentos escritos, manuscritos u electrónicos. Importante que también este proceso de comunicación efectiva se dé al egreso del paciente por los profesionales que han brindado atención a estos usuarios, es decir, a través del plan de alta, las recomendaciones sugeridas o cualquier otro protocolo establecido por los profesionales sanitarios dentro de la atención. Llegamos a la acción esencial número 3, que nos habla de la seguridad del proceso de medicación. Con esto, el objetivo más importante es fortalecer las acciones relacionadas con todo el proceso y manejo de la medicación, es decir, desde su compra hasta la administración del medicamento. Hemos de precisar que esta acción esencial se va a centrar en garantizar la seguridad del proceso de medicación, en su almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación y administración de los medicamentos, con la finalidad de prevenir errores. Recordar, el objetivo primordial de las acciones y de estas barreras básicas que estamos comentando es garantizar la seguridad del paciente. Reitero una vez más, esto se traduce en brindar atención con el menor riesgo posible. Entonces, ello nos va a permitir que
no dañemos al paciente y que derivado del proceso de medicación podamos establecer acciones para garantizar un proceso de medicación segura, desde el proceso de adquisición y almacenamiento de los medicamentos, sobre todo los medicamentos de alto riesgo, citotóxicos, insulinas, anticoagulantes y cualquier otro de naturaleza similar. Garantizar el proceso de adquisición de electrolitos concentrados, garantizando que desde su proceso de manufactura esos cumplan con las normas oficiales mexicanas vigentes para su etiquetado, su envasado, y que cuando nosotros los recibamos en las unidades, describamos un proceso seguro para almacenarlos, etiquetarlos y colocar una alerta visual que nos permita no solamente al equipo clínico, sino a todos los integrantes de la unidad y el proceso de la atención y del manejo y uso de medicamentos, identificar que estamos frente a un medicamento de alto riesgo. Con ello, garantizar también que el almacenamiento general de medicamentos y electrolitos concentrados se dé de manera segura, colocando etiquetas que permita identificar medicamentos LASA, es decir, medicamentos que se parecen por su nombre o que suenan de manera similar. Para ello va a ser muy importante identificar este almacenamiento de esos medicamentos, recordando que los medicamentos de alto riesgo, electrolitos concentrados, citotóxicos de naturaleza similar, insulinas, anticoagulantes, deberán estar almacenados y etiquetados de manera específica. Y recuerden, solo se deben de encontrar en los servicios en los que se vaya a utilizar. El resto de las áreas de un hospital, de una unidad médica en la que no sea necesario el uso de estos medicamentos, la disponibilidad debe de ser totalmente restringida. Entonces, recordemos punto 3B, la prescripción de los medicamentos de alto riesgo debe de ser precisa, segura, con apego a la norma oficial mexicana de expediente clínico. El proceso de transcripción debe de ser validado, estimados colegas, enfermeras, enfermeros. La transcripción debe de ser segura a través de un proceso de prescripción segura que nos permita garantizar evitar los riesgos. De allí la importancia de las barreras de seguridad, aplicarlas en el momento adecuado, así como en la dispensación, recordar que el proceso de dispensación deberá ser completamente seguro y para ello establecer todas las estrategias que nos permitan el utilizar medicamentos que estén perfectamente etiquetados, que podamos identificar nombres, que podamos identificar fecha de caducidad para su proceso de preparación y administración. La recepción y almacenamiento de los medicamentos tiene que ser seguro. Recuerden que este proceso, este sistema crítico de manejo y uso de medicamentos se vincula también con la prevención y control de infecciones. Es importante garantizar que en donde se encuentre almacenado y se recepcione los medicamentos deben de ser limpios, desinfectados, seguros. También es importante que durante el proceso de la administración se apliquen de manera segura todos los protocolos que ya conocemos a través de los seguros o de los correctos, y con ello vamos a ir a un elemento más importante de doble check, la doble verificación. Recordar que en todos los medicamentos de alto riesgo es importante realizar este proceso de doble verificación que se tiene que hacer por dos profesionales con las competencias necesarias para poder validar el medicamento de alto riesgo que será administrado al paciente. El lugar y el momento correcto debe de establecerse previo a este momento de la administración. Y cerrar el ciclo con la notificación inmediata de los eventos relacionados con la medicación, lo cual nos permitirá mantener un sistema seguro, un sistema de reporte que permita a los comités de calidad y seguridad del paciente identificar cuáles son los factores que condicionan a los riesgos dentro de la unidad médica y con ello mitigar, disminuir y controlar los riesgos asociados al proceso de la medicación. La acción esencial número 4 nos habla de la seguridad de los procedimientos y con esto un enfoque radical que nos va a permitir reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas de manera internacional. Con ello podremos reducir los eventos adversos asociados a la presencia de eventos centinelas que pueden ser derivados de la práctica quirúrgica y de procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. Con esto, el esquema
cambia. Ya no hablamos solamente de procedimientos quirúrgicos dentro de una sala quirúrgica, también hablamos de todos aquellos procedimientos de alto riesgo que se realizan fuera de las áreas quirúrgicas. Con ello, garantizar que a través del protocolo universal se pueda garantizar la seguridad de estos procedimientos dentro y fuera del quirófano en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que a través de ello nosotros podríamos emprender acciones para mejorar la seguridad dentro y fuera del quirófano a través de, recuerden, un proceso estandarizado del marcado del sitio quirúrgico, de la aplicación de la lista de verificación para la seguridad del paciente y el tiempo fuera para los procedimientos fuera del quirófano. Garantizar que el proceso se debe de realizar de manera estandarizada, se debe de garantizar que el equipo dentro y fuera del quirófano siga este protocolo desde el preprocedimiento, la prevalidación, recuerden, siempre con la participación del usuario cuando esto sea permisible. El receptor de los cuidados debe de ser partícipe desde el marcado del sitio quirúrgico, validar el procedimiento que se va a realizar y antes de abandonar la sala, el área, el sitio en que se realizó la tarea o el procedimiento de alto riesgo, validar los riesgos probables asociados y que se ha realizado lo establecido por el profesional sanitario que brindó la atención. Llegamos a la acción esencial número 5, una acción muy importante y que se vincula con un sistema crítico muy relevante y muy importante, que justamente es la prevención y control de las infecciones. A través, entonces, de un programa integral de higiene de manos, se tiene que coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a atención de la salud durante todo el proceso de la atención que nosotros brindamos. Es por ello que se deben de establecer acciones generales en la organización para reducir el riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención de la salud, es decir, todos aquellos procesos que se vean asociados de manera directa con el contacto directo de las manos sobre las superficies. Me refiero al manejo adecuado de ropa hospitalaria, de alimentos, el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos y cualquier residuo de manejo especial, sólidos urbanos, y ello va a conllevarnos también aspectos de limpieza y desinfección de las unidades médicas, al manejo de antisépticos, que son acciones generales que se tienen que emprender, sin olvidar que la parte medular y transversal de todo el proceso debe de ser un programa integral de higiene de manos que abarque aspectos relacionados no solamente con el cambio que se establece a través de la estrategia multimodal de la OMS. Es decir, esa estrategia nos propone cambio de sistema. Tenemos que garantizar que en las unidades médicas existan sitios específicos para la higiene de manos, ya sea a través de la técnica con agua y jabón y o a través de la técnica con soluciones base alcohol. Recomendar esta precisión que nos hace la Organización Mundial de la Salud para aumentar el uso de soluciones base alcohol en un 80% y el uso de agua y jabón en un 20%, a través de un análisis del equipo que conforme a este importante comité de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud. Es importante garantizar que se encuentren los insumos necesarios en los puntos de atención. Recuerden, punto de atención es aquel lugar en donde se realizan procedimientos, se encuentran los pacientes o usuarios de los servicios y el personal sanitario. Allí siempre deberá haber un dispositivo que me permita realizar higiene de manos en la oportunidad correcta, en el momento adecuado. Eso es muy importante. El otro elemento importante de la estrategia multimodal es justamente la formación y capacitación del personal. La capacitación y formación respecto de higiene de manos tiene que ser de manera formal, garantizando que el personal conozca perfectamente
los momentos, las oportunidades, las técnicas, la importancia, la relevancia, y eso se traduzca en un mantenimiento sostenido de la higiene de las manos a través de cualquiera de sus técnicas. Importante, el recordatorio en el sitio de trabajo que permita a los propios extraños garantizar una higiene de manos adecuada. Vinculemos esto y recordemos que la capacitación y formación no solamente es al personal clínico cautivo dentro de la unidad, también es para familiares, para visitantes, para proveedores, etc., etc. Y con ello llegamos a la parte de la evaluación y la retroalimentación. Recordar que la evaluación deberá hacerse en el sitio de trabajo a través de la observación directa en un periodo menor de 20 minutos, identificando las oportunidades que podríamos encontrar en el proceso de higiene de las manos, reportar de manera periódica, notificar al personal sus resultados y lo más importante, vincular todo en ese sistema para garantizar una cultura organizacional de crecimiento que nos permita comprometernos en la organización a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. La acción esencial número 6 nos habla de la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. ¿Cómo lo haremos? A través de la evaluación, reevaluación y reducción del riesgo de caídas, lo cual nos va a permitir que a través de un proceso estandarizado de la evaluación del riesgo del paciente, desde el primer contacto en la unidad, evaluemos el riesgo probable de que este paciente pueda sufrir una caída. Recordemos que tenemos herramientas en el Sistema Nacional de Salud establecidas para evaluar estos riesgos que nos van a permitir semaforizar, que nos van a permitir establecer estrategias para mitigar, controlar y reducir el riesgo de caídas. Que lo haga, además, recuérdenlo, personal con las competencias necesarias para que puedan reevaluar cuando el paciente cambie de servicio, cambie su estado de salud o sus condiciones hemodinámicas, registrarlas y establecer acciones, estrategias que estén vinculadas con el factor causal del riesgo que el profesional ha identificado. Con ello, entonces, es importante evaluar y reevaluar el riesgo, establecer acciones que estén vinculadas con el factor de riesgo que condiciona la acción, establecer acciones para la prevención de caídas. Asimismo, garantizar acciones y estrategias que describan quién, cómo, cuándo y dónde. Va a establecer acciones para prevenir caídas en pacientes con agitación psicomotora o con alguna alteración psiquiátrica. Con ello también acciones muy específicas que conlleven a estrategias de prevención de caídas en pacientes pediátricos, además de todas acciones generales de la organización en cualquiera de los pacientes que no presenten ningún riesgo y o los grupos que puedan representar una condición de vulnerabilidad durante su visita, permanencia dentro de la unidad médica. Por ello, importante mantener un equipo que evalúe las condiciones de seguridad para la prevención de caídas desde las entradas, escaleras y áreas y sitios de traslado dentro de la unidad médica será muy relevante. Hemos llegado a la acción esencial número 7, en donde hablamos de esta tarea muy importante del registro de eventos adversos, centinelas y cuasifallas. Importante garantizar y decir que los sistemas de registro con los que contamos en el Sistema Nacional de Salud mexicano hoy día deben de ser sistemas no punitivos, que nos permitan generar información sobre los eventos adversos, centinelas y cuasifallas, para que a través de una herramienta de registro permita a los comités de calidad y seguridad del paciente un análisis para la toma de decisiones. Por ello es muy importante que cualquiera de nosotros dentro del Sistema Nacional de Salud podamos informar, notificar y nutrir este importante sistema que nos va a permitir a los comités de calidad y seguridad del paciente emitir alertas para evitar que acontezca cualquier tipo de evento. Recordar al médico Henrich que nos habla que por cada 300 cuasifallas ocurrirán 30 eventos adversos y por cada 30 eventos adversos ocurrirá un evento centinela. De allí la importancia de mantener un sistema
una herramienta de registro, un sistema de reporte que nos permita emitir alertas para disminuir y evitar ese reporte. Y con ello, garantizar que dentro de la organización, de manera periódica, se mira la cultura de seguridad del paciente, lo cual permitirá en el ambiente hospitalario, en el ambiente de primer nivel de atención primaria a la salud, un propósito importante: favorecer la toma de decisiones y con ello acciones de mejora continua en el clima de seguridad. Recuerden que contamos en el Sistema Nacional de Salud Mexicano con herramientas para poder evaluar y medir esta cultura de seguridad del paciente. Con ello, garantizar acciones dirigidas a prevenir riesgos que se van a traducir en garantizar seguridad para el paciente y, claro está, brindar una atención de calidad. Estoy seguro que esta información es de mucha importancia y de gran relevancia para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud Mexicano. Les agradezco, reciban un cordial saludo de los directivos de enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. Bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental, que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1. Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2. Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3. Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores, ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4. Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria. Mediante la inhalación de aerosoles, aspiración de secreciones, toser, estornudar. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva. Al comer, beber o fumar, en el lugar de trabajo, puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u orogástricas. Vía sanguínea. Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente, en vez de poner la aguja en el guardián, decidí ponerle el capuchón. Me pinché.
A raíz de eso, a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente no fue así. A raíz de esto, les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja, sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento. Realizar prácticas seguras. Cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica. Algunas restricciones. Abstenerse de comer, beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores, donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados. Prohibido pipetear con la boca. Evitar volver a tapar o doblar agujas. Nunca abrir, vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes. Conocer y seguir las medidas de control. Control de ingeniería. Remoción de materiales peligrosos, aislamientos, equipos seguros, agujas autorrevestidas o sistemas seguros de administración de medicamentos. Equipos de disposición, guardianes, etiquetado, señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico, e instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos. Procedimientos seguros para el manejo de elementos cortopunzantes, limpieza y descontaminación de equipos y superficies, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos, manejo de ropa sucia, mojada o contaminada. Protección personal. Algunos de los elementos incluyen uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. Protección ocular. Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. Uso de batas y delantales impermeables, cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados. Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde, una buena salud es un deber para usted mismo, para sus contemporáneos, para sus herederos y para el progreso del mundo.